No, ya, termínenlo ustedes, ya. Él interrumpe. Tú puedes ver qué palabra aparece cuando en Génesis 22. Ya se acabó el tiempo. No, ya se acabó el tiempo. No, cierren, si van a cerrar. No, ya. Cierra. Mira a ver qué palabra aparece en Génesis 22. No, se acabó el tiempo ya. Mira a ver. Señores, se acabó el tiempo ya. Continuaremos en una próxima entrega. Gracias, dejen su comentario ahí debajo. ¿Qué les pareció? Lo que opinen. Y usted sabe, tú eres Iyasami. La Biblia es absoluta, la Biblia no tiene errores, podríamos decir. Eso es que realmente esas aplicaciones no están en el texto bíblico propiamente. Se confunden por el pasaje de 2 de Timoteo 3:16. Sin embargo, hay que entender que la Biblia en su constructo no tiene tal afirmación ni problemas con las contradicciones. De hecho, en el texto bíblico propiamente vemos como los autores intentan arreglar supuestos errores. Por ejemplo, Éxodo te habla de la Pascua, cómo se debe comer el cordero, y Números también, pero entre Éxodo y Números hay una contradicción en la forma que se debe comer. Y el cronista lo que hace es adecuar los dos textos y decir que es de las dos formas. Por ejemplo, en Éxodo 12, Jehová le dice al pueblo, cuando iban a salir de Egipto, mira, esta es la Pascua, los sacrificios y las ofrendas, la vas a hacer así, 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 vas a comer así, así. Y luego en Jeremías 7:22 dice, cuando yo los saqué de Egipto, yo nunca hablé con ustedes, ni nunca le pedí nada, ni le pedí sacrificio. Éxodo 6:3 te dice, yo me di a conocer a tus padres, mas no por el nombre de Jehová, nunca me le di a conocer. Pero cuando tú vas a Génesis 22, Génesis 28, Génesis 14, te das cuenta que Jehová se presentó a ellos con su nombre. Entonces realmente sí hay errores, sí hay fallos en el texto bíblico, pero no eran un problema para los autores. Ahora, el pensador cristiano moderno que cree que en la Biblia es la palabra de Dios prácticamente dictada, sí tiene conflicto con lo que presenta el texto bíblico e intenta armonizar estos errores a través de la apologética. Sin embargo, hay algunos que son irreconciliables, porque el mismo texto lo deja muy claro. Otro ejemplo es que Mateo habla de Jesús hablando de un profeta, cuando tú vas al texto realmente no era un profeta, era otro, te habla de un sacerdocio, y era otro. El autor de Hebreo 9:4 te dice que el lugar del incienso estaba en el lugar santísimo y realmente estaba en el lugar santo, una equivocación, y de esos hay muchos en la Biblia. La Biblia no afirma ser inerrante, la palabra inspiración tiene muchas conceptualizaciones distintas, y realmente la Biblia sí está plagada de muchísimos errores. No solo de traducción, el texto fuente también tiene errores morales, científicos, anacronismos, ideas que no se sostienen ni en la historia ni en la arqueología, y también contradicciones entre ellas. Bueno. Ya. Adelante. El tema se tiene que centrar en lo interno de la Biblia, ¿verdad? Porque para un ateo es como ilógico y contraproducente hablar de que la Biblia no es palabra de Dios si ellos no creen ni siquiera que existe ese Dios. Por lo tanto, ellos no van a poder hacer un buen, vamos a decirlo con respeto, hacer un buen quehacer teológico. Yo escuché a Carlos y los argumentos que da Carlos para objetar que la Biblia no es palabra de Dios no demuestran que internamente ella tenga su propia explicación para sostenerse. Por ejemplo, si él cita el Nuevo Testamento para decir que Mateo se equivocó siendo judío, conociendo cómo se establece la estructura de los libros en un momento en el Antiguo Testamento y de hecho cómo se leían en las sinagogas, donde se presentaba al profeta mayor primero que el profeta menor, o un libro de un profeta menor que estaba dentro de un profeta mayor, porque no eran libros como lo vemos nosotros, una Biblia así estructurada, sino que eran rollos que estaban en secuencia dentro de los profetas mayores y menores. Entonces es tener un desconocimiento en esa parte. Ahora yo entiendo por qué él puede ver eso como una equivocación, pero ni siquiera los ateos más especializados que estudian el contexto cultural y escritural del pueblo se agarran de eso, ¿no? Ser teológico. Una pregunta, ¿verdad? Ya con esto cierro. Ya. Cuando dice el texto, que tú me ayudas ahí, Rocky Pocky, que tú recuerdas mucho los textos. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir e instruir. A fin de exacto, a fin de hacernos perfectos. Pues yo quiero ver si a él se le olvidó eso. Déjame probar. Perdón, escúchame. Es que tu argumentativa pregunta y me pierdo. Dale. Yo también a fin para hacernos perfectos para toda buena obra. Está diciendo que toda escritura que es inspirada, mira la palabra que se utiliza, es decir, que es soplada directamente por Dios, y como uno lo entiende, que Dios inspira a los escritores para que los escritores plasmen lo que Dios quiere que se plasme. Eso es lo que significa inspiración. No es que tú encuentras algo en la Biblia que dice, eso es palabra de Dios, Dios es el que está hablando ahí. No,
está hablando Satanás, y es Satanás el que está siendo presentado hoy, por poner un ejemplo, o está hablando, qué sé yo, Lot con sus hijas. Es Lot que está hablando, o sus hijas están hablando, pero Dios inspira para que esa historia sea narrada, sea contada. Y si esa historia es narrada y es contada y viene por la inspiración de Dios, los cristianos entendemos que eso es palabra inerrante de Dios en cuanto al mensaje que Dios transmite, no en cuanto al hombre haciendo un quehacer teológico que se puede equivocar. La carta de Pedro cuando dice, las cartas de Pablo son difíciles de entender para los indoctos e inconstantes, buscan hacerlo como las demás escrituras, equiparando las cartas de Pablo como parte de la revelación a las demás escrituras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Por qué tú crees que el texto bíblico sí es inspirado? Exacto. ¿Por qué? Sí, es inspirado. Porque confío en él, yo creo en eso. ¿Tú crees que la confianza Eso ¿tú crees que la pero- confianza es una buena pero- metodología pero- para determinar si pero- algo es pero- verdadero? Espérese. pero esto es una locura. No, yo no estoy diciendo Yo, ni yo qué bueno ni qué estoy, malo. yo estoy pensando que vamos a hacer el mejor esfuerzo para nosotros. Ustedes son ateos, este no sabe lo que es. Y yo trato de ser lo más objetivo posible y te digo. No es objetivo, la fe no es objetiva. Hacemos lo que está bien, pero tú me muerdes ahora, espérate. Yo estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo desde todos los temas que hemos tocado. Te digo, cuando tú tomas la Biblia, mira, tú confías en ella, hablo yo como creyente, y tomo el contexto gramatical. Y yo tengo que ir a la Biblia, yo no puedo ir al libro de Narnia. A mí no me invitaron a hablar del Corán, aunque hablamos un poquito. Es que tú distorsionas, Velo. Es No, que es si que- vamos a hablar de... Es que el tema no es de pero el tema es la Biblia, pero el que tema no es es de fe. pero- no importa lo que tú creas o lo que yo crea. No es que tiene que salirte de la Biblia. todo es un tema de confiar en cualquier cosa que se te presente. O sea, no Si hay tú- prueba, si tú- no hay prueba tangible de lo que tú estás afirmando. Pero qué prueba, cuando tú me dices prueba, ¿a qué tú te refieres? O sea, tú quieres que yo siente a Dios y lo entrevistemos a no, Dios. con que tú me Cuando des usted una dice- característica única del texto, yo me conformo. La característica única de No ese hay. libro, claro, porque No la hay. claro que sí, pero de ese libro. Ajá, ¿cuál? Característica dentro de ese libro, toda escritura de ese libro. Lo que hablamos de ignorancia bíblica es porque el buldo, el público común cristiano, le atribuye cosas a la Biblia que la Biblia propiamente no acepta. Por ejemplo, hay algunos que si la ciencia dice una cosa y la Biblia dice otra cosa, contradicen la ciencia y la verdad y el mundo para apoyar el texto bíblico, porque le dan al texto bíblico una atribución que el propio texto no No, se pero da. eso es interpretación. No, que el propio texto bíblico no se da. Por ejemplo, hay algunos que niegan todo lo que tiene que ver con la evolución de la ciencia porque quieren creer en el relato bíblico de Génesis 3. Y es porque ven en la palabra del Génesis el dictado perfecto de Dios sin errores. Hay algunos cristianos que van a ver esto, que saben que lo creen así. Sin embargo, los textos que había mencionado, Éxodo 6.3, Génesis 22, Génesis 28, Génesis 14, tienen contradicción. Éxodo 12 con Isaías, con Jeremías 7 tiene contradicción. Mateo 24. Pero tú tienes que ahí citar, pero caíste- cítala la contradicción. yo la dije ahorita, lo que pasa es que no lo repetí. Yo dije, todos los problemas que vienen en esos textos, yo lo dije ahorita. Lo estoy diciendo. La Biblia se lee bajo un contexto, hay que entender las vamos al expresiones contexto. del lenguaje también. Vale, vamos al contexto. Génesis, Éxodo 6.3. Léanlo. Decía Abraham, ¿Qué a dice el Isaac principio de no y a contradicción? Jacob, ¿Cómo se le apareció, verdad? como Dios omnipotente. Como Dios omnipotente. Mas Bien. en mi nombre Jehová no me di a conocer a él. Bien. No le dio a conocer en su nombre Jehová. Génesis 28 dice, vino Jehová, estaba sobre ella y le dijo, yo soy Jehová. ¿Ya? ¿Es una contradicción? Génesis 22, 14. Y Abraham llamó al lugar Jehová proveerá, de donde dice hoy el monte de Jehová provee. Es decir, Abraham sí conocía el nombre de Abraham, de Dios. El término Jehová se le presenta como el nombre de Jehová. El término no es Jehová, ellos no utilizan el término en el texto. No importa, en hebreo. el problema no es cómo se Pero traduzca no. el nombre, el problema es que el nombre que no se debe pronunciar. No hay traducción tampoco, el tetragramatón no es una traducción. No estoy hablando de traducción. Pero, a ver. No estoy hablando de traducción, Veloz. Lo que estoy diciendo es que el nombre que no se pronuncia, Carlos, que aparece en Éxodo 6, 3, ese mismo nombre aparece en Génesis 22, en Génesis 28, en Génesis 14 y en Génesis 4. ¿Entiendes bien? O tú la vas a formular. ¿Cuál es el nombre? Yo no había hecho la pregunta. ¿Cuál es el ¿Cuál? nombre? Porque pensé que tú lo había visto. ¿Cuál es el nombre que Jehová le da a Moisés en Éxodo 6 que no le había dado a los padres? El yo soy el que soy. No. Bueno, Lea el texto. Lea el texto de Éxodo 6. Cuando Dios se le aparece. Lee el texto, por favor, Pero para que lo busques en el no texto. me vas a escuchar. Dime, yo me paro Sí. porque hacemos lo mismo de siempre. Aquí porque no Sí, puede ser lo mismo. Pero búscalo en el texto, como yo Pero- estoy haciendo. Yo estoy dando cita bíblica. Pero tiene que escucharme. Yo te quiero escuchar, pero ese es un texto Esto que no estamos es hablando. interpretación. Dame el texto, no me lo interpretes. Ve al texto y ve lo que dice el texto, porque Pero tú dices lo tienes, contrario. tienes que escucharme. Yo quiero estoy en el, Dale. yo estoy en el texto. No aquí. hablo más, te escucho. Dele. Eso es un disparate, Rocky Pop, que lo que ustedes están haciendo. Porque No, no puede ser que pero nosotros dele. estemos conversando
Y esta gente lo que quieran es venir como siempre a burlarse del ¿Quién se tema. está burlando, Veloz? Entonces, ok. Lee el texto, algo lo que Ok, te entiendas. ok. Te voy a escuchar. Lecciones. Ahora, Veloz Éxodo afirmaba capítulo también. número, Pero hay que así no se puede. Pero al 40, Sí, no se puede. Al final él no quiere escucharme porque no le interesa. Sí, yo te estoy Pregúntaselo escuchando. a él, ¿cuál es el texto de Éxodo? 6.3. Eso 6-3. 6.3. Eso sí. Termina. Yo nada más tengo una sola pregunta para verlo cuando termina, Carlos Sierra termina. termine. No, pero vamos por parte, para que Veloz lo vea. No, adelante, adelante. No, yo estoy buscando No, el texto. no, porque yo no, te para que me estoy preste escuchando. atención. Léelo. Pero léelo. yo te estoy escuchando, Carlos. Sí, Pero léelo, porque mira, léelo. yo no he hablado, O sea, yo dejo que ¿cómo tú hables todo lo que argumentas tú sin siquiera haber leído el texto? O sea, léelo y después hablamos. Dios mío, pero Porque ¿cómo? no tiene sentido. Usted está argumentando en contra del texto y no ha leído el texto en Carlos. cuestión. ¿Cómo lo defiende si no lo ha Pero, leído? Carlos. El significado, por ejemplo, Génesis 22, claramente el monte tiene el nombre de Dios, que significa la divinidad, el nombre que sea, proveerá, lo que demuestra que Abraham conocía el nombre del Dios que se reveló en Éxodo 6. Ahora, otro error aparte de eso es que Mateo, que Veloz se confundió ahorita, dijo, no, que los profetas mayores que los menores que hablan entre juntos, le está respondiendo a ella filosofía judía. Lo que yo digo es que Mateo 24, Jesús dice que mataron a Zacarías el profeta dentro del templo. Esto no es un tema si era profeta mayor o menor, sino que Jesús se equivocó de personaje. No de profeta mayor o menor, sino que se equivocó con relación a quién apedrearon dentro del templo. Si usted se va a la historia de Crónica que está ahí, no fue a Zacarías, hijo de Berequías, que mataron, como dice Mateos. Hubo una equivocación del personaje puntual de que hablaron. No es un tema si fue menor o mayor. Otro error es que también en los evangelios se dice que David entró al santuario y comió un pan en el sacerdocio de un rey que cuando tú vas a la historia que está en Samuel, no es ese rey, es otro. Es un error también del texto bíblico. Y el último que mencioné fue Hebreos 9:4, que dice que el altar del incienso estaba en el lugar santísimo. Cuando usted va a Hebreos 25, Éxodo 25, Éxodo 35, se da cuenta que el lugar era el santo y no el santísimo. Es otro error del autor bíblico. Y como ese hay muchos más. Otra cosa que dijiste es, no dice la cita, pero te lo voy a decir, segunda de Pedro 3:15, que dice que como también nuestro amado Pablo los ha escrito en muchas de sus epístolas, hablando en ellas algunas cosas difíciles, lo cual los indoctos tuercen, como también las otras escrituras. Lo que pasa es que para el tiempo que se escribió primero de Pedro, que posiblemente no fue Pedro, ya la comunidad cristiana había abrazado algunas ideas, como las cartas paulinas y los evangelios, como parte del canon. Sin embargo, en 2 de Timoteo 3:16, que es el texto en cuestión, que es la única parte donde aparece escrituras, es del año 46 o 50, por lo tanto, lo que Pedro dice 40 años después tiene poca relevancia porque la cristiandad ha evolucionado el concepto, lo considera sagrado, inspirado o valioso, por tanto, Pedro no te serviría para el inspirado, y los errores que mencioné son difíciles de explicar sin hacer un apelativo de fe. 2 minutos fuente y terminamos con Veloz. Ah, no, pero si no, pues yo no he hablado nada. Pues tú no, pues no. Veloz, pero tú has no has hablado hablado. del No has hablado de entero, lo que él no no ha ha hablado dicho nada nada hoy. siquiera. Él no ha hablado de Sí, eso. pero Que le cuando estoy tú dando dices- para cerrar. Sí, Es para cerrar. pero que a mí, De hecho, a mí tú vas se, a cerrar. a mí se me va a olvidar Tú todo vas lo a que cerrar. él dijo. Ok. Todo lo que él Veloz dijo. y luego fuera. Cierra tú. Todo- Cierra tú. Claro, estamos fuera. Dele. No, pues terminamos el programa. No, dele, Veloz, ya, termine. No, termine el programa. Veloz. No, ya termina. No te Estamos pongas fuera. así. Termina. No, no, Rocky, Ok, tú pediste Rocky, la palabra. otro día yo vengo, tú me invitas. Pero y dale, No, no, termina, hijo. no, ya, termínalo ustedes, ya. Tu Él, tiempo, Veloz. él interrumpe, Tú puedes ver, interrumpe. tú puedes ver Entonces qué palabra aparece cuando en Rocky Génesis Pocky. 22. ya se acabó el tiempo. No, ya se acabó el tiempo. No, Rocky Pocky. cierren si van a cerrar. No, ya. Cierra. No, ya Veloz. Mira a ver se qué acabó palabra el aparece en tiempo. Génesis No, 22. se acabó el tiempo ya. Mira a ver. Señores, Se acabó el tiempo ya. continuaremos en una próxima entrega. Gracias. Dejen su comentario ahí debajo. ¿Qué les pareció? Lo que opinen. Y usted sabe, tú eres Guía Santo.